Nos ofrecen una función racional y pidemos determinar el intercepto y, los interceptos x, los asíntotas verticales, los asíntotas horizontales y cualquier posible agujero en la función. Al trabajar con funciones racionales, a menudo es mejor tenerlo en forma factorizada. Vamos adelante y comience factorando el numerador y el denominador. Mirando al numerador, tendríamos un factor de x y un factor de x aquí. Y los factores de menos 12 que añaden a menos 1 son menos 4 y 3. Mirando al denominador, aviso como tenemos un factor común de 2. Vamos a factor 2. Eso nos daría x cuadrado, 2x, 8. Pero esto factor otra vez. Todavía tenemos nuestro factor de 2. Y luego tenemos dos factores binomiales. Los factores de x cuadrado son x y x, los factores de menos 8 que añaden a menos 2 son menos 4 y 2. Una de las razones por las que es importante factorar nuestras funciones racionales es el aviso. En este caso, tenemos un factor común de x, 4 entre el numerador y el denominador. La razón que es importante es que los valores de x que haga que este factor común igual a 0 no nos dará un intercepto x o un asíntoto vertical. Realmente va a darnos un agujero. De nuevo, desde 4 hace que este factor es igual a 0. Eso significa que tenemos un agujero en el punto donde la coordinación x es igual a 4. Una vez que sabemos esto, podemos ir adelante y simplificar la función. Significado: simplifique este factor común, dejándonos con la función, la cantidad dividida por 2x la cantidad. El gráfico de esta función simplificada será exactamente igual que el gráfico de la función original, excepto habrá un agujero en x igual 4. Ahora, para determinar la coordinación y ¿dónde estará este agujero? Ahora podemos evaluar la función simplificada en x igual 4. So f de la función simplificada sería 4 más 3 dividido por tenemos 2 por 4 más 2. Esto va a ser 7. Esto será 6 por 2 o 12. Así que habrá un agujero en el gráfico en el punto. Ahora que tenemos un agujero aquí, podemos usar la función simplificada aquí para determinar el resto de la información. Para encontrar el intercepto y de nuestra función, estableceremos x igual a 0, lo que significa que necesitamos evaluar f, y podemos ir adelante y usar la función simplificada. Entonces, si x es 0, tendríamos 3 en total, 2 por 2, que es 4. So f es igual a 3, 4, lo que significa el intercepto y es el punto. Ahora, para determinar los interceptos x, establecemos y o f igual a 0. Y de nuevo, vamos a utilizar la función simplificada. Y porque tenemos una función racional, esta función solo va a ser igual a 0 cuando el numerador igual 0. Aviso: el numerador será igual a 0 cuando x igual menos 3, lo que significa nuestro intercepto x es el punto. Aviso de que no utilizamos la función simplificada. Cometeríamos el error y supondríamos que habría un x-intercepto cuando x igual 4, pero no va a ser porque la función no está definida en 4, y hay realmente un agujero en la función. Por eso tenemos que usar la función simplificada. Y luego, para determinar las asíntotas verticales, estas ocurren cuando el denominador es igual a 0. So x más 2 es igual a 0 cuando x igual menos 2. Por lo tanto, la ecuación del asíntoto vertical es x igual menos 2. Y ahora, para la última pregunta, queremos determinar las asíntotas horizontales que pueden encontrarse analizando el grado del numerador y denominador. Y podemos utilizar la función simplificada o la función original. Aviso: en este formulario aquí, el numerador y el denominador tienen grado 1. Y como tienen el mismo grado, la ecuación del asíntoto horizontal será igual a la relación de los coeficientes líderes. Aviso: el coeficiente líder del numerador sería 1, el coeficiente principal del denominador sería 2. Así que y igual 1, 2 o y igual medio x Siemens la ecuación del asíntoto horizontal. Utilizando este cortocircuito, recuerde, si el grado del numerador fuera menos que el grado del denominador, entonces el asíntoto horizontal sería y igual 0. Y si el grado del numerador fuera mayor que el grado del denominador, no habría ningún asíntoto horizontal. Avancemos y verifiquemos nuestro trabajo graficando la función. Aquí está el agujero en la función en x igual 4. Aquí está nuestro intercepto x de menos 3, nuestro intercepto y de 3, 4, nuestro asíntoto vertical de x igual menos 3,
y nuestro asiento horizontal de igual 1, 2. Así que este gráfico verifica que nuestro trabajo es correcto. Esperamos que haya encontrado esto útil.